Bienvenidos al video número 19 de la serie Ajedrez Básico desde casa. En este video discutiremos sobre estructuras básicas de peones, brevemente. Principalmente nos centraremos en el concepto de islas de peones, peones aislados y pasados, peones atrasados y peones doblados. En sí hay una frase bastante famosa en lo que es el mundo del ajedrez que la dijo uno de los primeros estudiosos del juego, Philidor. Él dijo: los peones son el alma del ajedrez. Una frase bastante sabia para su momento. ¿Y qué se refería con esto? Lo que ocurre en ajedrez es que recordemos que los peones son de las piezas hasta cierto punto más débiles, pero al ser las piezas más débiles son las que se exponen más. No pueden estar siendo capturadas por las demás piezas como los caballos, alfiles, damas o torres, por lo cual de alguna manera estas se van a tener que ajustar a cómo estén colocados los peones. Principalmente estos van a determinar qué tipo de juego se va a llevar a cabo, y ya sea si la posición tiene un carácter abierto o un carácter cerrado. Por ejemplo, notemos esta posición que tenemos a continuación. Las diagonales están completamente abiertas, no hay peones para que bloqueen a los alfiles, y adicionalmente hay varias columnas abiertas, principalmente para el blanco. El negro tiene otras que podría aprovechar también. Por lo tanto, al ser una posición de carácter abierto con columnas diagonales abiertas, el juego va a ser relativamente rápido y un poco agresivo. Pasemos a otro tipo de posición. Esta posición es de un carácter totalmente contrario al anterior. Notemos lo primero: columnas abiertas prácticamente solo la columna E, pero tampoco es que el blanco la pueda aprovechar de gran manera. Y las diagonales sí hay tal vez las mayores para el blanco, que tiene un poco más de espacio, pero no es como que pueda hacer gran cosa en esa diagonal. Hay muchos peones todavía. Y el negro no tiene una manera fácil tampoco de utilizar diagonales. Por lo tanto, esta posición es de un tipo cerrado, y el juego va a ser un juego más lento y más de maniobra, de acuerdo a la configuración que han tomado los peones. Por ejemplo, ¿qué ideas pueden tener el blanco? Maniobrar sus caballos, pasar un caballo E5, no sé, un caballo B1, D2 y luego F3 y luego el otro E5 podría ser, o hacer un rompimiento B4, B5. O sea, va a ser un juego más de rompimientos y un poco más lento. Por su parte, las negras van a intentar cosas similares, van a intentar hacer rompimientos, por ejemplo, B6, F6, E5 puede ser una idea interesante, más si lo complementamos con el alfil en G7. Pero sí, esto ocurre a cómo estén configurados los peones, y las piezas se van a adecuar a este tipo de configuración. Vamos a introducir el concepto de una isla de peón. ¿Qué es una isla de peón? Una isla de peones, vamos a decir, al inicio recordemos que tenemos los peones, uno en cada columna. Conforme pasa el tiempo, nosotros tenemos al inicio toda una cadena completa, desde la A a la H en peones. Sin embargo, van ocurriendo cambios, ¿verdad? Algunos peones se van capturando, las piezas se van capturando, y quiere decir que la estructura de peones se va modificando, la forma en que esta esté compuesta. Entre más cadenas de peones tengamos separadas por una más columna, a esas les vamos a decir islas. Por ejemplo, notemos este caso. Pongamos la atención a las blancas. Tenemos dos islas de peones, una que va de A a C, luego queda interrumpida por dos columnas de D y E donde no hay peones, y seguimos con la segunda isla que va a F3, G3 y H2. Pongamos ahora atención al negro. El negro tiene tres islas de peones: un peón solitario en A7, dos peones en C6 y D6, o hay una columna que los separa, y luego sigue la tercera isla que está marcada en amarillo. En general, en ajedrez uno trata de evitar que haya muchas islas de peones, porque quiere decir que los peones son más vulnerables entre más islas haya. Sin embargo, como todo, hay excepciones. Ahorita lo que vamos a notar, vamos a aprendernos ciertas estructuras básicas de peones. Son ciertas conformaciones en cómo están los peones y reciben nombres específicos estas estructuras. Entonces, en esta posición que tenemos acá, no le vamos a poner atención que no hayan reyes, son posiciones simplemente para que nos queden claro el nombre de las estructuras. Vamos a poner el nombre a ciertas configuraciones específicas, conocidas que ya se han estudiado por diferentes personas y se aplica mucho en lo que es en las diferentes partidas. Vamos a iniciar con, primero, bueno, podemos repasar el concepto de islas. El negro tiene dos islas y el blanco tiene tres islas. Muy bien. Ok, vamos a ponerle atención a la primera isla de peones que tiene aquí el blanco. Estos dos peones que están duplicados en B1 y B3 los vamos a llamar peones doblados. Cuando el peón que acabamos de marcar en verde del blanco
notemos que no tiene peones en las columnas adyacentes. A ese peón le vamos a decir un peón aislado, es decir, un peón que hasta cierto punto está solo y aislado de la estructura de peones, del resto de la estructura de peones. Pongamos la atención ahora al peón que está en H4, que acabamos de marcar en azul. Noten ese peón podría avanzar hasta coronar sin que lo detenga ningún otro peón, ya que no hay ningún peón en H que lo bloquee y ya no hay peón en G que le pueda capturar en algún momento. Por lo tanto, ese peón le vamos a decir un peón pasado. Y finalmente la última estructura que vamos a trabajar va a ser el peón atrasado. ¿Qué es un peón atrasado? Bueno, en este caso es el peón que acabamos de marcar en rojo, el peón de las negras. El peón atrasado es un peón que no necesariamente está aislado, pero no tiene peones en las columnas adyacentes que permitan que avance. Note que si el peón quiere avanzar sería la casilla E5 y no hay ningún peón en columnas D y F que pueda apoyar ese avance en E5. Entonces vamos a estudiar cada una de esas estructuras muy brevemente y dar algunas ideas de lo que trata de hacer cada bando cuando tiene estas situaciones, ¿sí? Vamos a empezar con el peón aislado, seguimos con el peón atrasado y finalmente peón pasado y finalmente con peones doblados y hacemos una cantidad de ejercicios ahí para que todo quede más claro. Empecemos con el peón aislado. Bueno, el peón aislado es el peón que no va a tener peones en las columnas adyacentes. Notemos, en este caso sería el peón que marcamos en rojo, no hay peones en C ni en E. En general el peón aislado suele ocurrir bastante cuando es un peón central. Y bueno, ¿qué es lo que nos ofrece esto? Bueno, vamos a empezar. Lo primero es que el bando contrario, como ese peón está aislado y está solitario, de alguna manera quiere que no avance para que sea más vulnerable. Entonces, él va a tener ideas de tratar de bloquearlo. Por ejemplo, puede ser con los caballos en esta situación. Y después de bloquearlo completamente, puede ser incluso metiendo una presión con el alfil para que no pase a D5. Va a tratar de alguna manera atacarlo. Sin el bando que tiene el peón aislado, por su parte, notemos la posición, como que el blanco tiene un poco más de espacio. Notemos que es más fácil para el blanco, tiene por lo menos dos piezas que están en la cuarta fila, el negro las tiene todas a partir de la sexta fila de él, es decir, su tercera fila para atrás. Por lo tanto, el blanco puede tratar de aprovechar que ese peón aislado le ofrece un poco más de espacio y sacar sus piezas más fácilmente que el negro. También puede intentar hacer rompimientos centrales, ¿sí? Entonces, tener un peón aislado en el centro no necesariamente significa que sea algo bueno o malo, simplemente significa que va a intentar cada bando. El bando que está luchando contra él va a tratar de bloquear y posteriormente atacarlo. El bando que lo tiene a favor va a tratar de aprovechar su espacio y posiblemente generar un avance en general. Ahora vamos a trabajar lo que es el peón atrasado. El peón atrasado en esta situación sería el peón negro que está marcado en rojo en D6. El bando que un peón atrasado es un peón que típicamente en realidad no ha pasado de lo que es tercera fila y su avance no lo puede realizar apoyado por otros peones. Por ejemplo, no hay peones en C ni en E que permitan que el peón avance a D5. Correcto. ¿Qué es lo que quiere hacer el bando que tiene el peón atrasado? Bueno, usualmente puede que el peón atrasado le dé cierta solidez a su juego, pero podría intentar romper ahí en D5, tratar de avanzarlo de alguna manera con otras piezas. Y de hecho en este momento, si fuera el turno del negro, esto sería una idea extraordinaria romper ahí. ¿Qué trata de hacer el bando que luche contra el peón atrasado? Trata de hacer ideas similares, tratar de evitar que avance. Por ejemplo, en este momento, moviendo el caballo B4, ya evitamos que ese peón avance. Y de hecho podemos bloquearlo. Y si es posible, después de bloquearlo, jugar similar como se explicó antes, tratar de atacarlo. En este momento lo que pueden intentar las blancas es colocar torres en D1 y doblar torres por medio de la columna D, similar a como lo trabajamos en el video número 17. Y luego meterle presión a ese peón atrasado. Si el peón atrasado es bloqueado y tiene alguna presión encima, es un peón que sí es un problema para el bando que lo posee. Trabajemos ahora el caso del peón pasado. El peón pasado, recordemos que es un peón que no puede ser detenido por los peones del rival, ¿sí? Notemos que tenemos el peón pasado en este caso sería el peón de D4 de las blancas. Está aislado, sí, pero también está pasado. ¿Por qué está pasado? No hay peones negros en D que bloqueen su avance. Y no hay peones negros en C ni en E que cuando el peón blanco avance pueda ser capturado. ¿Qué tan útil es el peón pasado? Bueno, va a ser útil si se puede generar posibilidades de avance, ya que va a generar un dolor de cabeza para el bando contrario
encontrar una forma concreta de cómo evitar su avance o las posibilidades de que llegue a coronar. Por ejemplo, en este momento, bueno, vemos que no hay peones en esas columnas, ¿verdad? Pero de hecho ya el blanco puede intentar ideas de avanzarlo. Por ejemplo, el movimiento D5 está apoyado por la dama y el caballo, y adicionalmente se puede intentar alfil G3 para apoyar su avance. Entonces, si el peón pasado está seguro y puede avanzar, es una gran fortaleza en la partida. Sin embargo, hay un caso contrario. ¿Qué pasa si ya no puede avanzar? Por ejemplo, notemos esta situación. ¿Cuál es el peón pasado en primer lugar? Sería el peón de D5 de las blancas, correcto, está pasado. El peón ahorita está bloqueado por el caballo, pero en realidad no hay ningún peón negro que pueda evitar su avance. No hay peones en F7 ni F6 que le puedan capturar, ni en D7 ni en D6 que le puedan capturar, y no hay un peón en E que bloquee su avance. Sin embargo, si el peón pasado queda bloqueado completamente, puede llegar a ser muy vulnerable. Y en este momento hay una pieza que lo bloquea de forma muy exitosa, el caballo D6. De hecho, el caballo, esto es algo importante, suele ser la pieza que mejor bloquea la posición. ¿Y por qué es? Porque apoya los puntos donde usualmente llegaría un peón del contrario a proteger el peón pasado. Por lo tanto, el caballo suele ser de las piezas que mejor bloquea, porque mete presión a las casillas que protegerían con peones al peón que bloquea. Y adicionalmente es una pieza que no tiene un valor tan fuerte en la posición, por lo cual puede tener funciones defensivas sin que nosotros quedemos absolutamente pasivos. Y de hecho en esta posición ya puede sentir algún tipo de presión las blancas. Notemos que el peón pasado de las blancas está sostenido por el peón de F4, lo cual le da cierta solidez, pero ya las negras pueden intentar meter una cierta presión con un rompimiento, con peón G5. Notemos que al mover peón G5 metemos una presión sobre el peón que tenemos marcado en verde de F4, y adicionalmente si el peón de F4 cae va a caer el peón pasado. Y el rompimiento G5, ¿por quién es apoyado nuevamente? Por el caballo. Una de las razones por las que el caballo suele ser la mejor pieza para bloquear. Adicionalmente también se le puede meter presión al peón de F4 con ideas como alfil H6 y nuevamente G5. Finalmente llegamos a lo que son peones doblados. Los peones doblados, bueno, van a ser los peones que tenemos duplicados en una misma columna. ¿Qué suelen dar estos peones de ventaja? Bueno, vamos a contar primero la posición. Notemos que ambos bandos tienen dos filas de peones, correcto. Y de hecho, si contamos la cantidad de peones, son los mismos. En este caso, cada bando tiene 7 peones, ¿sí? ¿Qué es lo que suele dar el peón, los peones doblados? Bueno, principalmente, si vemos, le da como una cierta solidez al bando que los tiene, porque es un poco difícil, por lo menos, para un bando generar rompimientos donde están los peones doblados. Pero si nos fijamos en el otro lado, vemos que hay una parte del tablero donde el negro tiene una isla que tiene 4 peones contra 3, y en el otro lado el blanco tiene 4 contra 3, pero hay unos doblados del negro. Entonces, si nosotros nos fijamos de la columna E a la H, hasta cierto punto parece que al negro le faltará un peón ahí. Entonces quiere decir que los peones doblados sí nos pueden dar una solidez en la posición, pero nos puede dejar una deficiencia de peones, y a largo plazo esto se podría notar, ya que el blanco podría tener alguna idea de generar un peón pasado, principalmente con el avance del peón F4 apoyando el rompimiento en E5. Pero bueno, sí nos puede dar solidez, y principalmente notemos el peón negro de B7 sostiene el de C6 bastante bien, y los peones de hecho de B6 y C6 de alguna manera controlan mejor la posición. Adicionalmente, podemos ver que esa solidez genera que también el negro puede aprovechar un poco más la posible vulnerabilidad que tenga el peón en E4, metiéndole algún tipo de presión con la torre y posteriormente un rompimiento en F5. Entonces el blanco tiene que estar un poco más pendiente. Por lo tanto, peones doblados sí pueden dar una posición más sólida, pero puede que nos deje un poco deficientes de peones en cierto sitio del tablero. Muy bien, ahora sí vamos a tratar de realizar ejercicios para tratar de comprender cómo aplicar estas ideas ya en partidas concretas. Empecemos con esta situación. Es el turno de las negras. Tenemos que capturar un alfil que está en C5. En este caso hay dos
dos jugadas legales para capturarlo. Podemos capturar con el peón de D o con el peón de D7. ¿Con qué sería más recomendable hacerlo? Pausemos el video antes de ver la solución. Bueno, en este momento lo que vamos a tratar es de no dañar nuestra estructura, no tratar de dañar mucho nuestra estructura de peones. Vamos a tratar de evitar esto. Si tomamos con peón sería una estructura bastante trágica, ya que serían peones triplicados y aislados. No están generando nada en esta posición y nos generamos una isla de peones adicional, lo cual nos da más vulnerabilidad a la posición. Por lo tanto, debemos haber capturado con caballo. De esta forma manteníamos una posición un poco más compacta y no dejábamos peones triplicados y aislados. Vamos con este caso. Las negras acaban de jugar caballo de 7 a B6. De hecho nos atacan a torre. ¿Cómo debemos reaccionar con blancas? Tratemos de pensar en algo en la estructura de peones. Pongámosle tal vez atención a un peón retrasado que podría estar por ahí. Pausemos el video antes de ver la solución. En este momento, si notamos, la jugada más que podemos realizar con más facilidad es torre de A4 a A6, tomando en cuenta que el peón en A7 está atrasado, y así evitamos que avance por completo. Y de hecho ya tenemos un plan muy concreto que sería alfil de 2 y torre A1 para meterle presión a ese peón de A7. Vamos con un tercer ejercicio. ¿Con qué deberíamos capturar la dama negra que está en B4? ¿Con el alfil o con el peón de A3? Pausa el video antes de ver la solución. Bueno, en este caso deberíamos capturar con nuestro alfil, ya que si capturamos con el peón de A, generamos un peón pasado muy fuerte para el negro y esto ya nos va a ser muy difícil que evitemos ese avance. De hecho, nos lo van a casi que a coronar o nos va a dejar nuestras piezas terriblemente pasivas, evitando que coronen. Por lo tanto, lo mejor era capturar con el alfil de forma tal que ya las negras no consiguen su peón pasado en A. Vamos con otro ejercicio. Juegan las blancas. ¿Cómo deberíamos continuar? Bueno, en este momento tenemos una idea muy concreta que es cambiar los caballos, y esto que generaba que nos queda un peón pasado en E bastante fuerte, principalmente porque los peones doblados dejaron una deficiencia en esta situación, y tenemos un peón pasado en E que si buscamos a apoyar su avance con el rey y tal vez el peón de F, muy probablemente vamos a ganar la partida si la jugamos con paciencia y sin cometer errores. Vamos con otro ejercicio. Juegan las blancas. ¿Qué deberían hacer las blancas para conseguir una mejor posición acá? Pensemos en cambios favorables. Pausemos el video antes de ver la solución. Bueno, en este momento de hecho se puede generar un peón atrasado para el negro y lo podemos hacer por medio de una captura, caballo por D6, de forma tal que el negro termina capturando para recuperar material, pero ojo, ese peón que está en D6 es un peón atrasado, ¿cierto? No puede avanzar a D5 de forma clara y no tiene peones que le permitan el apoyo, y de hecho ya le podemos generar una presión muy alta a ese peón con ideas como torre de 2, torre de 1 y alfil a 3, y de hecho va a caer ese peón. ¿Por qué? Porque estamos con 3 atacantes y el negro solamente puede llegar con 2 defensores de forma rápida, lo cual implica que nos ganamos un peón al menos. Muchas gracias y hasta el próximo video.